Bienvenidos. Como cada noche, esto es Minuto 1 en la pantalla de C5N, el debate, la realidad, las pujas y disputas más interesantes que atraviesan la actualidad del país y en este caso un escándalo que ayer exploramos en su totalidad, antes de que hoy los principales diarios, los principales matutinos mostraran en algunos casos sí y en otros no, hasta qué punto esto es importante para todo el arco político. Digo que mostraron porque también mostraron un poco de su esencia. La Nación, que si bien comparte muchos preceptos, muchos lineamientos del gobierno de Mauricio Macri, le destinó un lugar de máxima importancia a este verdadero escándalo que se desató cuando la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial dispuso objetar el acuerdo que el Estado, conducido por Mauricio Macri, celebró con la empresa familiar conducida por Franco Macri a raíz del muerto que dejaron en el Correo Argentino en la primera estatización, una reestatización que debió hacer casi forzadamente Néstor Kirchner en 2003, cuando habían pasado apenas un par de meses de iniciado su gobierno en una situación de debilidad, recordémoslo, y sin pretender avanzar en otras reestatizaciones como luego lo haría muchos años después. Este verdadero escándalo, este conflicto de intereses, nuevo conflicto de intereses que salta a la luz por este dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, dio que hablar durante todo el día y nosotros les vamos a mostrar todas las opiniones respecto de esto, todas las opiniones del arco opositor y también las explicaciones que salieron a dar los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones de Oscar Aguad, en cuya cabeza pesa la responsabilidad por este acuerdo. Si bien lo hizo un ignoto funcionario, un director de jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, a quien usted seguramente no le conoce la cara, esto empieza a escalar en términos de responsabilidad política, por supuesto, por el escándalo que generó. La verdad que el debate sobre el dinero que es, me parece, lo vamos a dar desapasionadamente. Nosotros acá les vamos a dar algunas pistas para que ustedes dimensionen hasta qué punto esta mochila de macrista, me refiero a la mochila franco-macrista, tiene el Estado Nacional, pero me parece que es accesorio al problema simbólico, al problema de estructura que tiene el hecho de que una familia contratista, una familia que en los últimos 40 años ha amasado una de las principales 20 fortunas del país, se haya hecho de los resortes del Estado. Y que desde esos resortes del Estado siga tomando decisiones respecto de la fortuna que amasó en estos años. Primero lo vamos a escuchar a Julio Cobos, dirigente radical, que se refirió al escándalo del Correo Argentino. El primer paso que hay que ver es la competencia, la atribución de este director, una buena planta y con el respaldo por ahí de una resolución, porque estas cosas no fue tan ajena a un ministro o al propio presidente, bueno, en este caso o a un gobernador. Creo que la fiscal ha todo bien y interviene, bueno, dice esto no puede ser, esto es abusivo, bueno, veamos a ver ahora cómo se evoluciona, cómo evoluciona este tema. Abusivo el acuerdo, dijo Julio Cobos. Y otro radical, que se los mencionaba recién, Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, también dio sus explicaciones sobre eso. Nosotros llegamos, yo dije, bueno, que recuperemos algo, que cobremos lo que nos deben, tratemos de cobrar lo que nos deben, que es la deuda histórica, no se puede actualizar, 300 millones de pesos. Bueno, se llegó a un arreglo, hemos arreglado el 100% de la deuda. Es decir, se debían 300 millones, se pagan 300 millones. No hay quita. La tira fuera Aguad. Dice que no es responsabilidad suya, que cuando llegamos vimos lo que teníamos que hacer. Bueno, a ver, ¿quién le puso el gancho a esto? Dos personas. Las dos personas hablaron hoy. Uno de ellos se llama Oscar González y es subsecretario de Regulación del Ministerio de Comunicaciones. Usted lo escucha. No es un acuerdo de partes privado, digámoslo así, sino un acuerdo inscrito en el marco de un proceso judicial absolutamente transparente. El monto que en definitiva pasamos a cobrar va de 296 millones a casi 600 millones. Logramos
una mejora en la tasa de interés, logramos reducir sustancialmente la cantidad de cuotas que el Correo había propuesto en anteriores oportunidades, y lo más importante de todo es que no hemos reconocido ningún tipo de quita sobre el capital del crédito que nosotros tenemos en ese concurso. Ahora, para que quede claro, sí, González, hoy en día el Correo Argentino se compromete a pagarle al Estado Nacional 600 millones de pesos. Con los intereses acordados, ¿en cuántas cuotas? En 15 cuotas. Es importante señalar que en las anteriores propuestas el Correo pedía 23 cuotas, es decir, hemos logrado reducir el plazo sustancialmente. Y hemos mejorado la tasa de interés en un 50% desde la oferta inicial del Correo Argentino. Claro, usted lo escuchó bien a Oscar González. Es como si viniera el prestamista y le dijera, bueno, yo a cambio de esta deuda quiero mañana a tu hijo y a tu hija bañados en la puerta de mi casa. Y después en la negociación le dice, bueno, está bien, bañados no. Me alcanza con que me los dejes en la puerta de mi casa. Pedían 23 años para pagar una deuda que es de 2001, de cuando se inició la quiebra. Dicho sea de paso, para el que no vio el programa ayer, le contamos que el Correo Argentino fue concesionado a la familia Macri en el 97. Para 2001 ya estaba en bancarrota. Y en 2003 fue reestatizado. A los pocos años volvía a dar ganancia el Correo. Incluso a pesar de que los correos en el mundo atraviesan una crisis estructural derivada del hecho de que ya no mandamos cartas. Pero claro, tienen otros negocios, transportan mercancías, ahora hacen el puerta a puerta, facturas, remitos. El grupo Macri lo chocó en 4 años. Entró en quiebra y empezaron a renegociar esa quiebra. Y ahora lo que dice el funcionario que le puso el gancho a este acuerdo escandaloso que está objetando la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial es: nos pedían 23 años y ahora le sacamos un 15. Fíjense cómo salimos gananciosos de esto. Sí, buenas noches, Mariano Jamil. ¿Qué tal? Buenas noches. No, te quería aportar a lo que estabas contando de toda la situación de la quiebra del Correo, que dejó un muerto de 292 millones de dólares en aquel momento. O sea, todos los proveedores que tenían que cobrar los dejó de garpe. Estamos hablando del 2001, 16 años. De esos 293 millones de pesos dólares de ese momento, recuerden, todavía no se había roto la convertibilidad, es que surgen los 4.277 millones de pesos que calcula la Fiscalía, con ayuda, insisto, de la DAFI, de la Dirección de Análisis Económico y Financiero de la Procuración, que es esa deuda actualizada a hoy. Luego el número de los 70.000 millones de pesos es un ejercicio teórico de cuánto sería esa deuda extendida y calculada con intereses hacia el año 2023. 2033, que es el año en el cual se terminaría de pagar esta deuda en los plazos en los que propone el Grupo Macri. Y lo más interesante de todo es que la quita es del 98,35%, o sea, de la deuda original está pagando el 1,70%. Es fácil hacer un ejercicio, a pesar de la alquimia que intentaban hoy comunicadores y economistas del oficialismo, en algunos casos disimulados y en otros salidos del closet. Lo que es fácil de estimar es que aquellos 300 millones de dólares de 2001 son algo parecido a los 4.200 millones de pesos de hoy. Claro. Y que además de ese dinero el Estado tiene mucho por recuperar, porque se hizo cargo de una situación insostenible que es la que se vivía en 2003 en el Correo Argentino del Grupo Macri. Además echaron un montón de trabajadores en aquel momento, no tenemos que dejarlo de lado esto tampoco. Con la anuencia de uno de los sindicatos más permisivos en ese aspecto, que fue el del Correo de Baldassini. Bueno, hay más opiniones sobre esto. Ahora vamos a desglosar bien el cálculo y lo vamos a ayudar a entenderlo. Una cosa más sobre el cálculo que hoy intentó desprestigiar el oficialismo desde todas sus usinas. El cálculo lo hizo este organismo, la DAFI, que conduce una contadora hasta ahora nunca reprochada por ningún sector político, que se llama Judith Koenig. Judith Koenig no solo da clases de esto, de peritajes contables, es una referencia en este aspecto, sino que además, esto sería opinable, hasta me podrían decir, hasta el más mentado se puede equivocar, y sí, cualquiera se puede equivocar.
Pero ¿sabe qué cálculos sacó Judith Koenig y la DAFI, la Dirección de Análisis Económico y Financiero de la Procuración? Sacó los cálculos de la causa de 11 que permitieron encarcelar, no solo por el choque del tren, sino también por los desmanejos financieros y el vaciamiento de TVA, a los hermanos Sirigliano. Hizo las cuentas del caso Chicone, que tuvo durante tantos años contra las cuerdas a Amado Vudú. Hizo las cuentas y está haciendo las cuentas para la Fiscalía del caso Otesur, donde la imputada es ni más ni menos que la expresidenta Cristina Kirchner. O sea, los que la están criticando por esta cuenta que se hace sobre la fortuna de la familia presidencial, sepan que están cuestionando técnicamente a quien sostiene también, y al organismo que sostiene también, las acusaciones en contra del anterior oficialismo. Me parece que más vale dejar que la justicia haga lo suyo, y además tratar de que lo haga con el mayor rigor técnico posible. Habló también Juan Carlos Mocoroa, otro funcionario del Ministerio de Comunicaciones, que fue el que negoció en beneficio de la familia Macri. Sobre la deuda total de Franco Macri con el Estado, ¿le hiciste una quita o no? No. No hay quita. No hay quita, paga el 100% del capital verificado. La única forma que exista quita es si no pagan parte del capital verificado. Y eso es lo que estoy diciendo, que en la generalidad de los casos de los concursos se hace, y nosotros no lo hicimos. Nosotros le exigimos a la empresa que pague el 100% del capital verificado, no menos. En total son 600 millones de pesos lo que van a pagar. En total. O sea, Macri, ¿no le perdonaste un mango a Macri? No le perdonamos más, Macri, nada. Ni los intereses, ni los intereses. Los intereses van a pagar también intereses, por supuesto. Claro, estaba sacando las cuentas sin intereses a guita de hoy. Y sin hacer interés compuesto. 300 millones de argendólares de aquel momento por 16, redondeando, que es lo que vale el dólar hoy, son 4.800 millones de pesos. Y este funcionario se jacta en la radio que le van a pagar 600 millones de pesos. ¿Usted tiene alguna duda de que el dinero que surgió del vaciamiento del Correo Argentino descansó en dólares en alguna cuenta de algún paraíso fiscal? ¿Para qué tenían tantas cuentas en empresas offshore, en paraísos fiscales, los familiares, los miembros del clan Macri? Bueno, interrogantes que surgen a partir de estas informaciones. Habló también el arco opositor, y no el kirchnerismo precisamente, sobre este escándalo. El primero que vamos a escuchar es Alberto Fernández, del Frente Renovado. Definitivamente escandaloso porque por ahí la gente no tiene la memoria muy activada, pero el Correo fue una de las privatizaciones más escandalosas que tuvo la Argentina, que determinó que en el año 2003 nosotros termináramos con la concesión y la restaticemos. Tan escandaloso era lo que estaba pasando que el Correo no hizo absolutamente nada para reclamarle nada al gobierno. O sea, lo entregó después de deberle millones y millones de pesos de canon al Estado Nacional. El Estado Nacional inició una acción contra ellos. Y lo que están haciendo ahora es eso, poniéndose de acuerdo en esa acción. Es realmente escandaloso, realmente escandaloso. En un país donde un juez dice algo que no le gusta al gobierno y en el acto le mandan todos los medios y al Consejo de la Magistratura para perseguirlo, la verdad es que tendríamos que ya estar exigiendo del Consejo de la Magistratura que investigue al juez, al representante del Ministerio Público que avaló esa propuesta. Y no es el único. También habló Graciela Camaño, ni más ni menos que, además de una diputada sobresaliente del bloque de Sergio Massa, también la esposa de Luis Barrio Nuevo, dirigente sindical con gran peso en la CGT y además oficialista. Parecería que los Macri llegaron al poder para resolver el problema de los Macri, dijo la titular del bloque de diputados del Frente Renovador. Y también habló Stolbizer. El gobierno haga un acuerdo con Quita, con el padre de Macri, es escandaloso. Y en su momento había esbozado de alguna manera el manual de instrucciones para que el funcionariado macrista no incurra en conflictos de intereses demasiado ostensibles. Es Laura Alonso, mujer de, dirigente del PRO, que responde a Daniel Angelici, otro hombre de esta semana Primeras Planas, y que hace un par de meses nomás hacía la siguiente recomendación.
es el trabajo de la Oficina Anticorrupción, es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el... Hacia arriba, hacia el costado, hacia adentro, hacia afuera. Pobre Mocoroa, ¿no? Le metieron una espada que le está por la cabeza dando vueltas así, es tremendo. Bueno, no hay más nada que decir, lo dijo la propia Laura Alonso. Deleguen la firma. Bueno, la delegaron, pero nuestro panel de invitados sí tiene mucho para decir a este respecto. Nosotros vamos a volver en segundos sobre el cálculo que lleva a este número de 4.277 millones de pesos que dice la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que el Grupo Macri está obteniendo como quita. Una quita de, insisto, 4.277 millones de pesos a plata de hoy. Luego los 70.000 millones los discutimos, si son, si no son, qué tasa de interés se les aplica. A plata de hoy, un dineral, 4.277 millones de pesos. Y nos acompañan esta noche para hablar de otros temas también, luego vamos a hablar de paritarias y demás, pero primero les quiero pedir una opinión sobre esto a Omar Plaini, por ejemplo, que es diputado y miembro del Consejo Directivo de la CGT. Buenas noches, Omar. Buenas noches, gracias por la invitación. Este es el gobierno que llegó con un discurso de campaña que hablaba de la ética pública, del diálogo y de la transparencia. ¿Qué quedó de ese discurso? Absolutamente nada, porque si dialogás, no cumplen con lo que hablas. La ética pública está mancillada y la transparencia no existe. Con lo cual, lo vengo diciendo hace tiempo, dejen de hablar de la herencia recibida, no ignoren el presente, porque es la familia empresaria. La herencia recibida la resuelven de esta manera también, porque esto es herencia recibida. Y estética que en ningún otro caso. Acá tendría un claro ejemplo de cómo tiene que actuar un gobierno. Pero bueno, pidámosle también a la justicia, y no generalizo, que alguna vez están gobernando. Bueno, sin ni más caso, el Poder Ejecutivo está procesado, ¿no? A propósito de las cuatro... Digo, esto deja mucha duda de todo. Las 4 denuncias que se hicieron cayeron en el juzgado Ariel Lijo y el fiscal Pedro Soni es el que está investigando el tema. Hoy se hicieron, claro, por parte de... en... que es dar su opinión, es importante que... Entonces... que son dirigentes, que es en la cual se va a definir por la fiscal. Y la fiscal lo que dice además es que si la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no le da la razón, o sea, si avala este acuerdo de Aguada y de su gente para beneficiar al Grupo Macri, lo que va a hacer es apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí también vamos a ver si la Corte Suprema de Justicia juega con independencia. Berco, ¿sabés cómo impacta esto en el hombre de a pie que nos está mirando? Si un tipo por necesidad, por hambre, roba 2 gallinas, lo condenan y va preso. Y los ladrones de guante blanco siguen paseando por el país, por el mundo, llevándose la plata al exterior, y nadie actúa. Es algo... Entonces, esto es la pérdida de credibilidad de la política. Ni siquiera hace un daño enorme a la palabra y a la política. Ni siquiera hace falta ir al ejemplo del ladrón de gallinas.
esta misma semana se supo que si vos sos monotributista y gastás un 20% más con tu tarjeta de crédito de lo que te permite el monotributo, te sancionan, te cambian de categoría a la fuerza y te hacen garpar. Ya no son las escuchas, sino que te persiguen ahora en todo lo que consumís. Con el home banking. Exactamente. Y francamente es muy duro el contraste entre esa realidad del monotributista que por ahí factura 10, 15 lucas por mes y que encima está precarizado, y la de quien le dejó un muerto de 300 millones de dólares al Estado y encima se lo condonan. Eduardo Valdés, dirigente del peronismo porteño y ex embajador en el Vaticano. ¿Ve esto y qué piensa? Bueno, Discépolo, los inmorales nos han igualado, porque la verdad no todos somos iguales, es una vergüenza. Quiero decir que este acuerdo está desde junio del año pasado. El acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri. Yo creo que si un colega de ustedes, Ari Lijalat, no visibilizaba el dictamen de la fiscal, esto pasaba desapercibido e iba a aprobarse. No es que estaba guardadito ¿cuántos correos argentinos habrá que no nos enteramos? ¿No? ¿Cuántos? Y quiero decir una cosa que le decía a Mariano. En el medio de esto, 11.000 trabajadores fue que echó el Grupo Macri cuando se hizo cargo del correo para poner en optimización esa empresa, que así fue. Claro, no lo logró, ¿no? No, claro. O sea, echó 11.000 y encima fue a la quiebra. Y Baldassini, el secretario general del gremio, acordémonos, que permitió esto, es el mismo que se presentó ante el juicio a la Junta Militar y dijo que nunca había visto nada en la etapa de la dictadura. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Baldassini, Ramón Baldassini. Creo que debe ser el secretario general de gremio más antiguo de todos los tiempos. Además de eso, cuando condujo la CGT con Triaca, padre fue quien avaló también las privatizaciones del menemismo, ¿no? Bueno, una trayectoria impecable. Chipi Castillo nos acompaña también, diputado provincial por el Partido de los Trabajadores Socialistas del Frente de Izquierda. ¿Y vos ves esto y cómo lo analizas? Mira, creo que es un gobierno, uno diría, de asesinos seriales, en el sentido que son serialmente con conflicto de intereses. Todo. No hay un funcionario de los altos del gobierno que no esté metido en un conflicto de interés. Y además, de lo que trata de hacer es de ir dejando en el camino denuncias que son todas muy graves. Hoy de los Panama Papers ya prácticamente no se habla y la denuncia es gravísima. De lo de Arribas lo están queriendo correr y la denuncia es gravísima. Apareció lo de Pinedo también ahora. O sea, son muchos hechos, tienen muchas denuncias en la propia oficina de Laura Alonso, que es la que mira para otro lado, porque en realidad en vez de llevar adelante la investigación es la que trata de evitar que esas investigaciones den un veredicto de culpabilidad o demuestren cuáles son los curros que están ahí presentes entre los funcionarios del gobierno. Entonces, me parece que este es un elemento más, que evidentemente es gravísimo, escandaloso, todo lo que se viene diciendo, que no puede pasar como si nada. Otro hecho, el mismo Mauricio, que ahora le hace este regalo a Franco, es el que, mediante un decreto, había planteado que su padre, entre otros, podían blanquear en la ley de blanqueo. Entonces, creo que Franco fue un poco amarrete cuando le puso 5, ¿no? Porque con todos los regalos que le está haciendo, tal vez ahora le sube la nota, Mauricio al clan familiar. Y lo otro que no nos tiene que extrañar, esta relación del clan Macri estafando al Estado. El clan Macri es parte de los que nos estafaron con la estatización de la deuda, ¿no? Toda la gran burguesía argentina vivió de la estatización de la deuda. Maldiva, además, y no hablan de devolver esa plata, ¿no? Porque si entramos a discutir, se sabe, están los montos, fue una estafa, hay fallos judiciales respecto de la estatización de la deuda, el fallo del juez Ballesteros, y sin embargo acá, como si nada. Vos habías contado que en la facultad se estudia algo que tiene que ver con el tema Macri, cómo se estatizó la deuda de los Macri, lo habías contado vos acá algún día, ¿no? No, vos lo había contado un invitado. Que hay en la Facultad de Económicas, hay una materia que se trata justamente de esto, de cómo el clan Macri consiguió que Cavallo le estatizara la deuda en aquel momento. Horacio Catena es secretario general de la CTA de Tierra del Fuego y nos va a decir, viene a hablar de otra cosa, pero nos va a decir, con 4.277 millones de pesos, ¿se resuelve el problema que está haciendo de Tierra del Fuego casi una provincia inviable o arrasada? Y en principio, obviamente que... Imagínense, yo lo escuchaba al diputado Pladini hablar de la gente de a pie. Imagínense cuando los que están mirando este programa, los jubilados, imagínense un jubilado
opinando, reflexionando sobre esta condonación de la deuda. Imagínense el obrero despedido de la fábrica de Tierra del Fuego, que lo hacen precisamente porque no pueden, entre comillas, subsidiar la producción nacional. Imagínate la maestra que está esperando cómo se resuelve la paritaria en todo el país, que muchas de ellas arriesgan su vida, como nuestras compañeras que van de Río Grande a Toywin en invierno en pleno hielo, por 12.500 pesos. Es una inmoralidad. Al mismo tiempo, debo decir que no sucede solo con Macri. En Tierra del Fuego, con el paquete de leyes del año 2016, condonaron la deuda de todos los nuevos ricos de la provincia, porque el principal deudor, digamos, en Tierra del Fuego, las fortunas se amasaron a partir de quedarse con los ahorros de los trabajadores estatales y que en el año pasado licuaron la deuda. Es un modo de condonación también. Y hablando de millones, el conflicto de los científicos, el conflicto que se desató y que tuvo en vilo al país durante las fiestas, poquito antes de las fiestas, cuando nos enteramos prácticamente de que se iba a desmantelar el CONICET, de que se iban a reducir a menos de la mitad los ingresos de nuevas vacantes de investigadores al CONICET, ese conflicto estalló, ¿saben por cuánto? Por 200 millones de pesos. Una 20ª parte de lo que hoy se ventila en este acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri. Francisco Urrutia está en las puertas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde hay una nueva protesta de los científicos, ¿verdad, Francisco? ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches. Con el móvil, tal cual decías, en esta sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, aquí en el barrio de Palermo. Recuerdan ustedes lo que fue esa toma a la cual hacías referencia cerca de fin de año, del año pasado, una toma que se extendió durante 5 días, que llevaron adelante trabajadores, investigadores y becarios en repudio a la intención del Gobierno Nacional de aplicar un ajuste del presupuesto que iba a aplicarse, claro está, que cientos de trabajadores quedaran en la calle. Gracias a esa lucha, gracias a esa toma, se logró un acuerdo con las autoridades de esta cartera de extender al menos por un año las becas doctorales y postdoctorales y además la creación de una comisión de seguimiento. Hoy, jueves, ya en el mes de febrero, las partes se volvieron a encontrar y vamos a preguntarles a los chicos de la JCP. Estamos con Alejandro Muntó, con Lucía Maffei y con Alan Salay, con qué se encontraron luego de este receso de verano. Como decías, hoy fue la primera reunión de la comisión de seguimiento que conseguimos con la toma del Ministerio el año pasado. En principio fue una reunión protocolar, fijamos algunas condiciones de funcionamiento, no obstante vemos con preocupación que ya las autoridades del CONICET y del Ministerio no están cumpliendo con lo que se comprometieron, ya que hay 19 personas originalmente incluidas en el listado que se publicó en diciembre que se estarían quedando sin beca. Las autoridades dicen cometimos un error en la publicación y ahora estas personas en marzo se quedan sin trabajo. Entonces ese es un primer punto de denuncia que nosotros trajimos el día de hoy. No puede ser que estas personas se queden sin trabajo por un error de las autoridades y vamos a movilizarnos fuertemente hasta que todas estén comprendidas dentro del acuerdo. Lucía, ¿estas 19 personas estaban dentro del acuerdo de diciembre? Sí, efectivamente se trata de errores que ellos mismos aceptan que fueron propios y hoy por hoy, digamos, quieren dar marcha atrás con eso. Esto se suma a las declaraciones de Barañao en una entrevista radial reciente planteando que los ingresos para este año van a ser 400, es decir, una ratificación del ajuste luego de que nosotros dimos esta lucha tan importante y en ese sentido nosotros estamos planteando, digamos, que lo que conseguimos el año pasado mediante la lucha colectiva lo vamos a defender, como decía Alejandro, estos 19 compañeros tienen que estar adentro y por otro lado un rechazo a que estas políticas, digamos, no era un problema del año pasado, sino de que estas políticas se mantengan a largo plazo. No sé si escuchan... Alan, sí, te están escuchando los tres, Alejandro. Bien, les quería preguntar si ante la evidencia de que esto va a convertirse en un cese del fuego temporario, digamos, el acuerdo que terminaron de anudar en diciembre, no es que zanja el conflicto, ni mucho menos, sino que simplemente lo patea para adelante. Esto que dice Barañao, de que los investigadores tienen que irse a trabajar a las empresas, que después él les va a descontar impuestos, que pueden ir a trabajar a otras agencias del Estado que no sean el CONICET, ¿eso es viable o no pasa en ningún lado más que en la fantasía del ministro?
No, a ver, eso hoy en día en nuestro país no es viable porque no existe una industria, un sector privado que pueda absorber a los doctores con título de postdoctorado también en sus filas. Eso quizás en algunos países, digamos, más desarrollados ocurre, pero acá no. Hoy en día, si nos quedamos fuera del sistema científico, tendremos que irnos, digamos, a trabajar al exterior. Esa es la única salida. Eso ocurre solamente en la cabeza del ministro. Claro, los países que hacen eso es porque antes hicieron lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Ustedes sabrán mejor que yo, no sé. Exacto. Sí, digamos, a ver, hoy en día la cantidad de investigadores por poblador que tenemos no es muy alto, digamos. Todavía tenemos la posibilidad de crecer como sector científico y las líneas de investigación que se van abriendo con nuestra formación y nuestro trabajo son cosas que se tienen que sostener por un mediano y largo plazo, porque si no, si se corta y pasamos nos derivan a otros organismos o al sector privado o al exterior, eso no es haber invertido por 7 años y tirar esa inversión a la basura porque las líneas de investigación se cortan y el desarrollo para el país, digamos, así no puede llegar de ninguna forma. Alan, Lucía, Alejandro, gracias por este contacto con Minuto 1. Gracias, Francisco, por estar ahí también. Gracias. Ese era Francisco Urrutia desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El conflicto con los científicos del gobierno parece empecinado en mantenerlo a pesar de que había habido un principio de acuerdo el año pasado. Ahora, hoy se conoció también la inflación de enero. La inflación según el INDEC y la inflación según el Congreso. Este es el IPC Congreso, 1,6%. El aumento interanual de los precios fue de 37,7%. Tenemos también el de el INDEC, que fue 1,3%. Acá la comparación interanual no está porque, recordemos, en enero del año pasado todavía estaba el apagón estadístico, digamos, ese impas que se tomó el gobierno de Mauricio Macri antes de difundir los primeros números. Pero están sí las mayores alzas de enero, según el INDEC, que fueron 4,7% esparcimiento, 2,3% transporte y comunicaciones y 1,6% alimentos y bebidas. Hoy se desplomaron los bonos atados a la inflación. ¿Por qué? Porque en el mercado empezó a extenderse el temor a que el gobierno ya esté retocando de vuelta los índices de inflación. Claro, no es que le pide a alguien, pone un patobica para que corrija los números que hacen los técnicos como se llegó a hacer antes. Lo que hace es algo más sutil pero igual de efectivo, que es, por ejemplo, que se encarezcan los artículos para el hogar, los electrodomésticos en cuotas y que al contado bajen 2% con esta medida, este blef que fue los precios transparentes, y eso lo computa como rebaja. O, por ejemplo, también los tarifazos los atenúa en lugares específicos donde sabe que pondera más el aumento de tarifas sobre el aumento de precios. Ahí igual usted tiene todos. Tiene el aumento según el Instituto de Estadística de los Trabajadores, que es la CGT y la CTA, según el IPC Congreso, ambos coinciden en 1,6% para enero, y según el INDEC, que dio 1,3%. Nunca se va a terminar esto, ¿no? ¿Qué cosa? El debate sobre las estadísticas, la veracidad de los números. ¿Viste cómo es técnicamente cómo sí? ¿Viste cómo es la confianza? El pastorcito. Tarda años en construirse y un segundo en perderse. Exactamente. El precio que preocupa a todos por estas horas, ¿cuál es? El de, para todas las familias, por lo menos, el de la canasta de útiles, la canasta escolar. Y estos son los precios, estos son los aumentos más bien, de la canasta escolar, algo realmente escalofriante para la familia trabajadora. 38,7% midió Consumidores Libres, que es la asociación que lidera Héctor Polino, del Partido Socialista, un hombre que ha criticado y denunciado mucho los aumentos de precios durante el anterior gobierno. Quiero decir, no es un kirchnerista, es alguien que esto lo viene revelando precio por precio, marca por marca, producto por producto, y que lo que dice, lo que cuenta es cuánto aumentó de un año para el otro. 38,72% es el incremento que dio Polino. ¿Tenemos los que más subieron? Ahí está. De los 41 productos que releva Polino, hubo aumentos del 11 al 58%. Y ahora va a ver los que más subieron. Véalos. Digo, por si todavía no pasó por la librería. El cuaderno de tapa dura
31,58%. La carpeta negra, 40%. El guardapolvo blanco, fíjese usted, para este gobierno sarmientino, 50% aumentó. De 100 a... 100 pesos es lo que aumentó respecto al año anterior, de 200 a 300. ¿Tenemos algo más? ¿De precios? No, bueno, este cuadro general de paritarias que se frenan por un lado cuando son altas como las de los bancarios o altas para el Ministerio de Trabajo, de precios que no paran de subir, a pesar de que el gobierno mantiene la pauta, dice, del 17% y todo el mercado espera el 21%, de una recesión que no cesa. ¿Eso es lo que decidió la CGT a hacer un paro ahora durante marzo? ¿Lo va a hacer? No sé por qué pones en duda. Porque no tiene fecha. A ver, la segunda quincena de marzo. ¿Lo va a hacer la segunda quincena de marzo? La segunda quincena de marzo. Creo que el acto de hoy que hicimos en CGT con los 5 sectores nacionales de la educación, que van a acompañar inclusive el primer acción del plan de lucha que estableció la CGT, que es el 7 de marzo, van a marchar todos los sectores industriales. Y hoy se comprometió también toda la docencia argentina, las 5 representaciones nacionales van a acompañar, porque ellos van a hacer un paro el 6 y el 7 van a acompañar al Ministerio de Industria y Producción, juntamente con los gremios industriales que están en CGT, juntamente con la propia CGT, se comprometió también hoy Hugo Yasky, y están comprometiéndose sectores sociales. Esto no venía pasando, ¿no? Es inusual que esto tiene que ver, CTA juntos, porque son gremios de distintas centrales. Berco, yo creo que esto tiene que ver con una construcción, que a veces algunos quieren que sea más acelerada. Perón decía el término preciso: ni apresurados ni retardatarios. La agenda de la CGT la marca la CGT. La CTA tiene su propia agenda, otro sector tiene su propia agenda. Yo me he cansado de escuchar lo que te quieren correr por derecha, por izquierda. A ver, aquí el tema es, nosotros nos unificamos después de casi 5 años estar divididos el 22 de agosto del año pasado. Y logramos algunos paliativos y fuimos construyendo una agenda con los sectores sociales, con las empresas recuperadas, con las cooperativas genuinas de trabajo. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Muchos creen, como lo dijo hace poco en mí en un reportaje, que uno se sube a un escenario y decreta un paro. No es así, hay que construirlo. Nosotros necesitamos masa crítica, porque este gobierno fue electo por 4 años y con el voto popular. No es que estamos en un conflicto bélico. Entonces nosotros tenemos que ir construyendo eso para reconstituir el campo nacional y popular. Y lo de hoy es más que importante, porque tuvimos todos en la CGT, nada más ni nada menos que la CGT. Quiero aprovechar, quiero que me permita, para denunciar y repudiar el nuevo mail de amenaza que sufrió el compañero Roberto Baradel. Una vergüenza. En Democracia lo amenazaron, ayer lo dijo la compañera Leso, sí. No tomó nota nadie del gobierno. ¿Dónde está la ministra de Seguridad? No tomó nota nadie, ni siquiera llamaron, y hoy se volvió a reiterar esa amenaza con otro mail, ¿en serio? Otro mail nuevamente, donde le nombran hasta el nietito de 1 año. Dónde vive, a qué colegio van sus hijos. Esto es tremendo lo que está pasando, lo quiero denunciar públicamente, porque hoy asumimos el compromiso en CGT en pedir una entrevista con las máximas autoridades para que dé respuesta a este gobierno. Estamos en democracia. No puede pasar esto, porque ya estamos viendo lo que pasa con las escuchas. No, completamente. Castillo, ¿hay una unidad de acción frente al macrismo? A ver, hoy me tocó estar en la Panamericana, en uno de los 3 cortes de los que se hicieron en varias provincias, junto con los trabajadores de AGR Clarín, que lo señalo en particular porque hay una ausencia de derecho a la información en Argentina. Como el conflicto es como el Grupo Clarín, no sale a ningún lado, no van ni las radios, ni los móviles, ni siquiera hablan de caos de tránsito. Esto es una vergüenza, la violación de un derecho democrático absolutamente elemental a la información de la población. Y es una acción después de 25 días de ocupada la empresa, en la cual venimos haciendo de todo, acompañando a los trabajadores, ¿no? Que son los grandes protagonistas de esta lucha, junto con sus mujeres, con sus familiares, ir al Ministerio de Trabajo, movilización al Grupo Clarín, bloqueo, abrazo, que hizo que un domingo el diario no llegue. Sí, el domingo pasado, Clarín cerró a las 3 de la tarde. Nosotros lo contamos, hizo una edición que fue una estafa a sus lectores. Una sexta, hizo una sexta. Claro, hizo una sexta. Para que se pudiera imprimir en otro lado y no en el lugar donde los trabajadores siempre lo imprimen. Quiero decir que nosotros, Chipi, esto lo hemos estado cubriendo, pero además Clarín
con estos 380 despidos de AGR, faltó al compromiso que como parte de AEA había hecho de no despedir. Clarín no. es, Héctor Manieto, el CEO de Clarín, es fundador de la Asociación Empresaria Argentina, que fue la que firmó, la que instó a que se firmara el supuesto pacto antidespido. Y te señalo dos cuestiones muy importantes, porque según la legislación laboral argentina, cuando una empresa despide más del 15% del plantel, tiene que presentar un proceso preventivo de crisis. Clarín no lo hizo, despidió directamente 380 trabajadores. ¿Qué correspondería ante esto? El dictamen de una conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no ha hecho esto, dice que no se mete, y de hecho está avalando los despidos de Clarín, que no son una excepción. Hay 5.000 despidos en el sector industrial. Frente a eso hay fábricas ocupadas, Textil Neuquén, Van Gogh se tomó, ahí sí dictaron la conciliación, Mascardi. O sea, hay un proceso que en ese sentido nosotros tenemos una crítica fuerte a que el paro sea para finales de marzo, porque acá tenemos despidos concretos hoy que requerirían medidas de lucha de conjunto de los trabajadores, porque acá la fuerza que estamos poniendo, nosotros en la izquierda, los sectores combativos, estamos apoyando con todo a los trabajadores que están hoy luchando, pero se necesita la fuerza de todos para quebrar un grupo económico que tiene mucho poder, que chantajea a todo el mundo y que cuenta también con el poder del gobierno. Sería muy positivo que todos los sectores se sumen a las medidas que se están haciendo en apoyo a los trabajadores de Clarín, porque insisto, si no, a fines de marzo ya toda esta fábrica, estos despidos pasaron, y se trata de que no pasen ahora. No es una cuestión de una agenda que uno provoque, es una agenda que crean los despidos hoy. Entonces yo creo que ese punto es muy importante y que el paro lo necesitan los trabajadores que hoy están quedando en la calle ya. Si hablamos de este tema, estás hablando con alguien que conoce mucho de esto. Desde los 11 años conozco y bastante, y llevamos una larga lucha con esto, con este poder económico. Sabemos lo que estamos hablando. Los compañeros fueron recibidos junto con la Federación Gráfica en la CGT, le hemos mostrado nuestra solidaridad, lo hemos acompañado a los compañeros. Te imaginás nosotros los canillitas cómo no vamos a acompañarlo, porque sabemos quién tenemos enfrente, y es una lucha de toda la clase trabajadora. Comparto lo que dice Castillo. Ahora, esto se va construyendo, insisto. Nosotros creo que el 7 de marzo va a ser contundente, y esto prepara con todo para el paro y la movilización de la segunda quincena de marzo. Son muchos más, vos lo sabés, los despedidos son... Terminó reconociendo el gobierno 127.000 despidos, cuando nos decía en el primer semestre que eran 8.900, ustedes lo recuerdan. Pero además, los que estamos acá sabemos, y todos saben, que por cada despido en el sector registrado son 2 despidos en la economía informal. Con lo cual, como decía uno de nuestros secretarios generales, estamos hablando de 400.000 en Argentina. Ahora, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y capaces de reordenar nuestra fuerza, porque estos son 4 años de gobierno y nosotros vamos a estar en esta tensión permanentemente, y tenemos que tener la capacidad este año, donde hay una elección de medio término, de modificar la relación de poder, porque si no empezamos a hacerlo, es muy probable que en el 2019 continuemos hablando de esto, y nosotros tenemos que reorganizarnos, no solamente salir, pelear, luchar, que eso es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Por eso establecimos en la CGT un plan de lucha. Y este plan de lucha, creo yo, va a ser permanente, porque esta va a ser la tensión que vamos a tener, porque hay una tensión social cada vez más manifiesta. En esto no alcanza. No, desde ya para nosotros es absolutamente insuficiente. Yo dije 5.000 despidos nada más en este mes, ¿no? Los registrados en la industria. Obviamente el número es mucho mayor todo el año, coincido con los números que da Plaini, pero yo creo que está muy bien recibir a los compañeros, es una cuestión, pero se trata de hechos, porque si no, acá estos despidos van a pasar, y digo algo, los despidos en AGR Clarín no son despidos por una crisis económica del grupo. El grupo Clarín vio sextuplicar sus ingresos por pauta publicitaria de que está el nuevo gobierno. Y además hay otro hecho. AGR sigue actuando, hace contratos, pero tercerizando la producción en otros lugares. O sea que está haciendo un fraude por donde se lo vea. Es la imprenta que más imprime, casi todas las revistas del grupo, Chipi, lo conocemos eso. Entonces, lo que se necesita son hechos. Entonces nosotros lo que estamos reclamando son acciones para poder quebrar este grupo, porque si al grupo Clarín se lo detienen los despidos, es un acicate para el conjunto de los trabajadores que están resistiendo. Y por eso la necesidad del apoyo al fondo de lucha, por eso la necesidad, insistimos, nosotros creemos que fin de marzo es muy difícil mantener, ya van 25 días de ocupación de los compañeros con mucho esfuerzo, hay que escuchar a la familia, hay que escuchar a los trabajadores. Hace 3 años pasó lo mismo, acordate. Sí, ya sé que hubo una cantidad de despidos muy importante. ¿Ustedes Catena, qué piensan de un paro? ¿Que los fortalecería en Tierra del Fuego, su situación, los estatales, los docentes? Sí, por supuesto que en principio obviamente nosotros vemos con mucha preocupación la situación de AGR, hemos estado en la puerta y obviamente va toda nuestra solidaridad. Escuchaba a Plaini, efectivamente, cada central tiene su agenda. El problema es cómo esa agenda refleja la necesidad de la clase obrera y del pueblo. Y en Tierra del Fuego nosotros nos quedó 1/3 del parque industrial.
y a fin de mes va a haber más cantidad de despidos y de contratos en el sector industrial. Yo entiendo que el paro nacional es una necesidad imperiosa del conjunto de los trabajadores a lo largo y ancho del país. ¿Pero ahora o en marzo? No, nosotros creemos que tiene que haber acciones previas y obviamente que finales de marzo es muy lejos. Valdés, eso lo hemos dicho nosotros en nuestra posición en relación en la CTA Autónoma. No lo quiero poner en ese rol de... Te quiero decir una cosa, puedo aportar una información que tengo. Por contradicción de intereses, Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción va a investigar las llamadas porque quiere saber qué pasó con su amigo Angelici, ¿eh? Eso es la información que te traigo. ¿Que va a investigar la llamada de quién? Va a investigar... la intervención al teléfono de las intervenciones telefónicas, porque necesita saber quién le hizo esa jugada a Angelici. Bueno, por lo menos algo. Es muy importante. Por lo menos activará. Valdés, usted viene de estar, ¿cuánto? 2 años en el Vaticano, y el Papa este sábado justamente se supo, lo publicó el diario Perfil, va a recibir a la cúpula de la CGT. Ante todas las charlas que usted ha tenido con él, lo que él ha dicho en encíclicas como Laudato Si, expresiones que ha tenido sobre el capitalismo, sobre más genéricas, ¿no? Como habla un papa, no es tan específico, pero ¿qué cree que puede reflexionar en este contexto sobre el gobierno? Bueno, yo creo que el encuentro con la CGT tiene que ver... acá no hablo por mí, analista de... Yo creo que es una reacción rápida del Papa ante la decisión de la CGT de convocar al 7 de marzo a esa movilización y al paro de los últimos 15 días de marzo. Es un gesto de apoyo. Pero es que de otra manera, no puedo ser hipócrita y no leer eso, porque... creo que tiene que ver, hay unas declaraciones que hizo el Papa el sábado, que está muy preocupado por los despidos en Argentina, focalizó, y no te cuento lo que dijo después respecto de la prensa, también en un largo reportaje que le hace un diario belga, donde habla de que en la prensa argentina y en América Latina siente que la prensa difama, malinforma, dice una palabra fuerte que no es raro en la boca de un papa. Bueno, ese es Francisco. Que vende mierda, dijo. Así es. Bueno, no me lo imaginé entre coros de Como ángeles. él dice eso, yo me animo a decir que está íntimamente relacionado la decisión de la CGT de actuar en marzo con la entrevista que van a tener con Francisco. Valdés, yo lo escuché, una cosita, porque yo lo escuché el otro día decir a usted que una infidencia en una reunión entre Macri y los radicales. ¿Puede repetir lo que dijo en aquel momento? Que Macri le dijo... A ver, a mí me contaron... No lo dijo usted, por eso quiero que lo repita. Me contaron, sí, claro, bueno, tiene que ver con otro tema, ¿no? Pero me contaron que el análisis también más concreto que hicieron era que con la economía no llegan a construir un triunfo electoral. Se lo dijo a Sanz. En bueno, estaba Sanz, estaban todos lo que era el presidente del bloque radical, bueno, lo que vimos en Olivos, esa foto grande, donde con el triunfo, con la política económica no se construía el triunfo y por lo tanto había que acudir a la judicialización de la política, entre los cuales estaba fundamentalmente la acción hacia la expresidenta y los funcionarios del gobierno anterior. Esto lo dijo la semana pasada en el encuentro con los radicales. Eso llega a mí que sale de esa reunión en Olivos y yo me hago cargo y lo cuento, sí. Me gustaría, ¿sabes por qué? Perdón que saqué el tema, pero me parecía que esto era algo que había que consignar. Porque cuando yo decía que esto me hace acordar a Discépolo, ¿no? Que los inmorales nos han igualado, lo que es increíble es que Estiuso se dé el gusto de estar, creo que hoy en Ginebra, en Suiza, en el exterior, entra y sale por los juzgados, lo vemos en bares donde el diario La Nación lo va siguiendo para hacerle reportajes extentorios, y no se le puede conocer la cara a él, ¿no? Y la dirigencia política es denostada, incluido el senador Sanz. Aunque yo creo que es una persona honorable, pero sin embargo hablan tanto de Ibar Pérez Corradi, Ibar Pérez Corradi dijo, y me gustaría que la justicia esté investigando eso y no inventando noticias que no existen,
que la jueza Arroyo Salgado le había pedido $500.000, están en los medios de ese día, para darle la extradición a Estados Unidos, y que lo involucra al senador Sanz con la destitución del juez, no me acuerdo ya, el juez de Zárate Campana, que fue destituido en aquel momento, como que Sanz recibió plata para destituirlo a ese juez o algo así. Y como no creo eso, me gustaría que la justicia investigue eso y no que el estiusismo o esa acción de querer denostar permanentemente a las personas honorables sea la tapa de los diarios y no a la inversa. Volviendo al tema paritario, hoy en ese acto que recién nos comentaba Omar Plaini, hablaron los docentes de todos los gremios docentes. Fue un acto inusual, que por la información que tengo yo, que hoy hablé con gente del gobierno, molestó muchísimo en el Ministerio de Trabajo. Se sintieron muy tocados por este acto donde gremios docentes de la CGT y de la CTA unidos decían lo siguiente. Hay como una motivación de parte del gobierno de querer dividirnos. Esto que les quede claro. Cuando el gobierno reacciona, nosotros reaccionamos muy fuertemente en contrasentido, más nos unimos y más vamos a fortalecer la lucha, compañeros. Nosotros sí. Hacemos una fuerte manifestación, pero para tener más calidad educativa, mejores salarios, una educación de calidad. Es decir, no estamos queriendo que las clases no empiecen por un capricho. Yo creo que el ministro de Educación y Deporte de la Nación debe renunciar a su cargo, se debe ir de su cargo. Si aceptáramos el 18%, terminaríamos cobrando a fin de año del 2017, 11.800 pesos. Y 11.800 pesos se ubica debajo de la línea de pobreza. En los niños, en las niñas, en los jóvenes hay que pensar todo el año. Y para esto hay que tener una educación de calidad, con un Estado presente, inversión y justicia social. Así se respeta a los chicos. Se viene fuerte, ¿eh? Atención. Hoy, a cómo está la cosa, con lo firme que está el gobierno en la decisión de no convocar a la paritaria nacional docente, hoy no empiezan las clases. Segundos de tanda y cerramos minuto 1 antes de las 10 de la noche.